Nos acompaña a esta hora el doctor Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe. Doctor Granados, gracias por estar en Caracol Radio. Buenos días. Buenos días, Gustavo. Un placer. Un saludo a toda la mesa y a la inmensa audiencia de Caracol Radio. ¿Por qué el expresidente Uribe no confía en el fiscal Villarreal? Porque, como dice ampliamente la jurisprudencia internacional y doméstica sobre el tema, los jueces y los fiscales no solamente deben actuar con objetividad, sino dar confianza a los ciudadanos de que son imparciales. Y lo que ha demostrado el fiscal Villarreal es lo contrario. Dos ejemplos puntuales. Uno, él no informó que él había trabajado como directivo de la Fiscalía nombrado por Eduardo Montalegre en Santander, concretamente en San Gil, ni tampoco que había sido nombrado fiscal delegado ante el tribunal, que es una de las altas dignidades en la Fiscalía con la mayor remuneración. Pero además de eso, de que no informarlo, en épocas en donde el fiscal general y quien lo designó para ambas posiciones pues era Eduardo Montalegre Linet y el vicefiscal era Jorge Perdomo Torres, que ahora se presentan pues como alegadas víctimas en el caso contra el presidente Álvaro Uribe Vélez. Pero además, ya en el caso concreto, en la forma como ha actuado, como se ha visto en las audiencias, ha demostrado todo menos un espíritu apacible, tranquilo, sosegado, sino por el contrario, apasionado, virulento, atacando no solamente al presidente, incluso también a su equipo de defensa. Es decir, no da esas garantías propias de una sociedad democrática, y sobre eso ya hay precedentes importantísimos a nivel internacional y doméstico aquí en Colombia que muestran que es necesario presentar esa recusación. De hecho, en este mismo caso, Gustavo, ya se dio una situación dramática, que fue el caso de la magistrada Cristina Lombana. Usted recordará que Cristina Lombana fue la magistrada que le correspondió conocer inicialmente este caso cuando de la Corte Suprema Sala Casación Penal pasó a la nueva Sala de Instrucción. Pues ella fue recusada por Iván Cepeda, y el argumento es que ella había sido capitán del ejército cuando el presidente Álvaro Uribe era el comandante supremo de las fuerzas militares, de unas fuerzas de casi 300.000 hombres. Y con ese argumento de que había sido ella capitán cuando Álvaro Uribe era presidente, la separaron del concepto del caso y quedó en manos del magistrado Reyes. Pues bien, hay una gran diferencia entre ser un capitán en un ejército de 300.000 hombres a ser un director de 30 que tiene la Fiscalía en una entidad de 25.000 hombres, y solo 30 son directores, y además un fiscal delegado ante el tribunal nombrado porque se presenta ahora como víctima. Es decir, para unos casos se aplica la imparcialidad objetiva y se puede recusar, y para otros no. ¿Dónde queda la igualdad y dónde quedan los derechos fundamentales de Álvaro Uribe Vélez? Así que esas son las razones en síntesis que motivaron la decisión del presidente. Bien, doctor Granados, entendemos que el expresidente está investigado ya por soborno en la actuación penal, fraude procesal, y además se ha agregado un delito en el que tienen todo que ver Montealegre y Perdomo, que es el de soborno. ¿Es posible llegar a una especie de camino medio o eso no se puede hacer? Es decir, que el fiscal Villarreal sea parte del asunto del soborno, que tiene que ver con Montealegre y con Perdomo, y siga siendo el fiscal investigador de los otros dos casos, o eso no se puede, es todo o nada. No, en este momento ya como está presentada la acusación, que de manera además equivocada adicionaron este último delito de soborno, el artículo 444, que además ahí pretende involucrar a la exfiscal Hilda Niño, y por ese lado, increíblemente, Álvaro Uribe Vélez, que en su vida ha hablado con ella. Eso no se puede ya, digamos, separar o bifurcar. La recusación debe resolverla quién es, y es muy importante que la opinión pública lo sepa. Lo resuelve la propia Fiscalía, a través de los mecanismos institucionales que tiene la Fiscalía, a través de sus jerarquías, quienes tienen que resolver si procede o no la recusación, en primer lugar. En segundo lugar, no afecta el trámite del proceso, no interrumpe el proceso. Es un tema que el proceso sigue adelante sin ninguna dilación, pero sí tiene que resolverse que el fiscal que lleva el caso no puede ser alguien que no sea imparcial. Lo que se persigue aquí es que los fiscales actúen como ordena la Constitución, con objetividad. Y aquí lo que ha dado muestras este fiscal es que no es objetivo ni puede ser objetivo por estos antecedentes y la manera como se ha conducido. Ya le corresponderá a la Fiscalía tomar la decisión. El presidente hizo lo que tenía que hacer en el momento que tenía que hacerlo, y seguimos afrontando este proceso. Doctor Granados, pero estos ascensos del fiscal Villarreal, ser director seccional de fiscalías y luego delegado ante la Corte Suprema, pues no son los ascensos esperados de un fiscal que lleva tantos años en la rama, que es coincidente que sea en la administración de Montealegre, pues que se hayan dado estos ascensos. No, pues yo no voy a entrar aquí a debatir los méritos o deméritos del fiscal Villarreal.
fueron en su momento evaluados porque a quien le correspondía ese tema, que fue el fiscal general de la época, Eduardo Montealegre. Pero lo que sí es cierto es que hay más de 5.000 fiscales, sin duda muchos, con tantos o más méritos que él, y la decisión es una decisión de carácter subjetivo que toma el nominador, que es el fiscal general. Y la tomó en su momento, y esa persona que lo designó, que lo honró con esa investidura de ser ni más ni menos que uno de los 30 directores del país, y que luego la citó fiscal delegado ante el tribunal allá, en su región, con rango de magistrado, pues ciertamente está dentro de las causales donde no lo puede ser objetivo frente a este caso de quien lo benefició de esa manera, y que además él no lo puso de presente, porque lo que uno espera, como ocurriría, por ejemplo, en los casos de los tribunales de arbitramiento o en otros casos de la jurisdicción civil, es que las personas que sean jueces y fiscales tengan que manifestarle a las partes que los pudo en el pasado haber vinculado con una de las partes o intervinientes, para que así se pueda apreciar si pueden o no actuar con imparcialidad. Y este señor no lo hizo. Y además actuó demostrando todo lo contrario, efectivamente, que no es imparcial. Eso es lo que motivó a que inmediatamente después de terminar las audiencias, que fue el viernes, finalizando la tarde, en el fin de semana el presidente se dio la tarea con su equipo de defensa para que preparásemos la recusación que oportunamente ayer fue presentada hacia el filo de las 10 de la mañana. Ahora pues, seguirá su trámite. Como todos los temas, nosotros respetamos las reglas de juego, respetamos las instituciones, los canales fijados por la ley, y esperemos el procedimiento de la Fiscalía. Un detalle, ¿por qué es víctima Montealegre? Pues yo todavía no lo sé, porque nada que ver con este caso, pero forzadamente por su odio al presidente Uribe, por su persecución política, se metió. Es que este es un caso, el caso, usted, Gustavo, entenderá que todo se origina en relación con ese conflicto que hay entre Iván Cepeda y el expresidente Uribe Vélez, cuando Iván Cepeda organizó buena parte de su vida política así, atacando a Álvaro Uribe. Cuando no era congresista lo hizo, cuando fue congresista, representante de la Cámara lo hizo, investigándolo, yendo a las cárceles, etcétera, y luego como senador. O sea, él ha construido su vida política a punta de atacar a Álvaro Uribe Vélez. Y este caso surge en medio de esa disputa porque Álvaro Uribe Vélez a través mío lo denunció, y el caso llegó a la Corte Suprema y demoró lo que demoró y decidieron lo que decidieron. Entonces es alrededor de eso que surge esta controversia. De repente aparece metido forzadamente Eduardo Montealegre, que no tiene que ver nada con esto, y lo terminan provisionalmente como víctima. Nosotros no lo debatimos porque no queríamos que se afectara el trámite del proceso previo, porque además sabíamos que si llegamos a esta etapa, este era el momento, conforme a la ley, que había que batirlo, y así lo hicimos con toda lealtad y con los argumentos, pero para nuestra sorpresa, pues decidieron reconocerlo como víctima, a pesar de que no es víctima de este proceso ni remotamente, ni alegadamente en ninguna circunstancia. Y para eso forzaron el episodio de Hilda Niño, de decir de que ella en la cárcel, sin conocer a Álvaro Uribe, sin tratarlo a él jamás, había tenido algún contacto para venir a enlodar la reputación de Montealegre y de Perdomo, algo traído de los cabellos, fuera de todo lugar. Pero pues eso es lo que decidieron los jueces. Nosotros damos los debates en los escenarios que son los judiciales. Hemos apelado a esa determinación de reconocimiento de víctimas, alegadas víctimas. Será el Tribunal Superior de Bogotá que conozca en una sala que se repartirá en estos días ese caso, y allá pues tomarán la decisión, y tendremos que esperar pacientemente que eso ocurra en el momento que deba hacerlo. Doctor Granados, una última inquietud. Por supuesto, su escenario es absolutamente jurídico. Usted es uno de los abogados más respetables y efectivos que tiene el país, y hace un enorme esfuerzo en un caso que es importantísimo. ¿Pero no cree que muchas veces el caso tiene más de político que de jurídico? Gustavo, pues tú eres hijo de uno de los grandes magistrados que ha dado la historia de Colombia, el profesor Gustavo Gómez Velázquez, último sobreviviente del Holocausto para su justicia, un hombre que este país tiene que hacerle un homenaje permanente. Y sabes, como familia de magistrado que eres, que el derecho y la política, por más que uno quiera separarlos, están unidos. Lo importante es que la política no turbie las aguas transparentes y cristalinas del estanque de la justicia. Cuando las perturba, las turbia, se vuelven oscuras, y la opacidad es lo contrario a la justicia. Nuestra aspiración, en este caso, es que justamente algo que indudablemente vincula al político más reconocido de esta generación, que es Álvaro Uribe Vélez, por lo menos, fuese llevado de manera no turbia, transparente, no opaca,
Sin embargo, eso es lo que está ocurriendo, desafortunadamente. Doctor Granados, muchísimas gracias, muy amable. Seguimos pendientes de este importante caso. Muchas gracias, Gustavo.